Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Los que nos estén mirando por YouTube, les agradezco si se suscriben al canal, si todavía no se han suscrito. Pueden hacer los comentarios que quieran en el chat, en el perfil de comentarios. Pueden hacer donaciones en el chat, eso lo permite el simbolito de pesos que hay en el chat de YouTube. Y les agradezco además que pongan el me gusta. El me gusta es muy importante para que YouTube después recomiende nuestro programa y cada vez más gente lo vea. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Pueden compartir en su perfil, hacer comentarios, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. También a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en canal 2 de Flow y en canal 2 de Cablevisión. Muchas gracias a los que nos acompañan semana a semana desde el exterior. Sobre todo uruguayos y uruguayas que todas las semanas nos escriben además muchos mensajes y acompañan, siguen un poco la realidad uruguaya a través de nuestros programas. En la noche de hoy vamos a estar conversando con varias personas. Nos va a acompañar el senador Maía, también el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y Rodrigo Gorga, ¿sí? Asesor de Pablo, economista, sí, asesor de Pablo Siris en el ORSEC. Bueno, con ellos vamos a conversar de diferentes cosas que tienen que ver con el panorama político, el panorama sindical y también lo que está quedando como resumen de gestión de estos últimos años, por lo menos en la visión de estos expertos, en la gestión de las empresas públicas, que es lo que estudia especialmente Rodrigo Gorga. Así que vamos a tener un programa muy interesante. Les agradezco a todos los que se están sumando, sigan poniendo me gusta, suscríbanse al canal. En el QR van a poder ver, van a poder ir directo a la página donde se hacen socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas. Eso es muy importante para financiar este proyecto. Gracias a todos. Vamos a la introducción y enseguida hablamos con nuestro primer invitado. Volvemos a Legítima Defensa Segunda Dosis. Ya tenemos el honor de recibir al senador José Carlos Maía. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación y encantado de estar acá. A vos. Un gran gusto. En algún momento estuviste en Legítima Defensa, ¿no? Hace un tiempo sí, ya hace largo. tiempo atrás, pero bueno, acá Sí, estuve. Estuviste y es un gusto además recibirte de nuevo. Gracias por la invitación, insisto. En este momento político que estamos insertos en la campaña electoral ya nacional hacia el 27 de octubre, tal vez estemos en una especie de descansito después de la interna, aunque ya empieza la intensidad de la campaña, la parte más fuerte que se va a concentrar en los últimos meses, antes de este 27 de octubre, que no sé vos cómo lo ves, José Carlos, pero puede llegar a ser la única vuelta electoral, de acuerdo a las encuestas. Yo sé que es muy difícil, solo una vez sucedió desde que existe este sistema, que fue en el año 2004, que ahora veníamos de la crisis del 2002, y era clarísimo que la izquierda, que era la oposición, estaba como muy preparada para esa primera oportunidad de gobernar, y bueno, la gente lo saldó en las urnas en la primera vuelta, pero después no sucedió nunca más, ¿no? ¿Te parece que hay un clima de eso? Yo no lo descarto, para empezar por eso. O sea, creo que hay un clima creciente de adhesión al frente y a las posibilidades de ganar con mayoría parlamentaria y ojalá en primera vuelta. A ver, yo me concentro mucho en hacer la campaña de mejor calidad posible. Estamos en una época en que la herramienta de la descalificación personal e ideológica es una herramienta muy frecuente. Y yo, que vengo de unas cuantas elecciones arriba, trato, en la medida de mis posibilidades, de no abrevar de eso, de poner el eje en otros lados. Pero en la discusión política pura y dura, en saber que del otro lado vos tenés un tipo, una persona, y que no es necesario, y que dignificar la política es parte de lo que uno debería hacer, por quienes se supone aprendió y se supone tenés que legar hacia otros. Bueno, eso es un poco, parece a veces muy grandilocuente lo que te estoy diciendo, pero intento en lo personal no perderlo de vista.
Pero una campaña y un debate político no depende solo de la posición de una de las partes, Claro. depende un poco bueno, el juego de las partes en disputa, porque Ujú. se disputa nada menos que el gobierno de un país y eso no es poco para cualquier herramienta política. Eso es el instrumento fundamental después para llevar adelante los proyectos con los que sueña, con los que cree. Y en este momento da la impresión de que el gobierno o el oficialismo, para llamarle, porque la campaña política en realidad debería ser del oficialismo, no del gobierno, que debería mantenerse Otra apartado. cosa debería ser. A propósito de esto, te iba a decir otra pregunta, pero primero quiero hacer. Da la sensación de que la calle se metió directamente en la campaña, ¿no? Sí. Descalificando un poco a Orsi, con eso de que si falta es porque no estudió la bolilla, haciendo esa comparación con los exámenes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cada vez que el gobierno la ve muy complicada, apela al presidente. Es así. Cuando en la LUC pasó eso, trató de jugar. Ahora la tiene más complicada porque desde la LUC hasta hoy la cantidad enorme de, de problema de corrupción y de involucramiento en cosas complicadas de la torre ejecutiva y demás, y del entorno del presidente, no la tiene tan fácil. Por lo último, ¿no? El lío de Artigas nomás, el presidente hablará de eso, pero de Artigas no abre la boca. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, eso es el tema, eso es un tema central en la campaña, es un tema central en el Uruguay, porque son demasiados años efectivamente, ¿no? Por lo menos desde el 2022 estamos discutiendo sobre hechos de corrupción en la torre ejecutiva, o sea, muy cerca del poder, no hechos de corrupción ni siquiera de intendencias del interior, como es el caso de Caram, que ahora también involucra al poder ejecutivo, por lo menos a través de las gestiones o los recursos del MIDES. Eso es un tema, pero a mí me gustaría primero concentrarnos en otro tema, que es, bueno, ¿qué le va a plantear el Frente a la Ciudadanía? Y en particular, ¿qué le va a plantear el sector que de algún modo, Maía, vos sos uno de los que queda como dirigiendo también un legado, que es el legado de una concepción, una corriente de las más importantes de la izquierda, que es la corriente que lideró durante muchos años Don Astori, ¿no? ¿Qué le está planteando a la ciudadanía para un periodo que se puede abrir en marzo de 2025? Bueno, en primer lugar, una cuestión ligada, por supuesto, al programa del Frente. El programa del Frente te plantea un marco general en el que te moves. Segundo, estamos en la etapa de armar el plan de gobierno, ¿sí? Los énfasis más específicos con los cuales vas a ir a la campaña, es decir, donde va a ser un poco más concreto. Y tercero, hay algunos énfasis que nosotros, por ejemplo, cuando se bajó la candidatura de Mario Vergara y se adhirió a la de Yamandu Orsi, nosotros tratamos de poner una serie de puntos programáticos que entendíamos que explicaban el giro, que no estaban lejos de lo de Frente, o sea, no está inventando la pólvora. Pero, por ejemplo, nosotros hay algunas cosas que tenemos que tener claro como elementos, ¿no? Para elegir dos. Uno, el Frente no se puede dar el lujo de tener un gobierno en disputa, como sucedió sobre todo en la primera administración. Creo que tenemos que aprender de los 15 años de gobiernos y tener síntesis. Aquello que me dijo una vez un amigo, cometamos nuevos errores. Ese no es uno que tenemos condiciones, porque el Uruguay va a estar en condiciones muy complicadas desde el punto de vista económico y financiero para los objetivos centrales que tiene y con una sociedad bastante más fragmentada de la que heredó este gobierno. Segundo, tampoco tiene que haber dos equipos económicos, que nunca se tomó formalmente esto, pero tenemos que lograr una visión común de todo el frente. Entonces, desde ese lugar, yo creo que desde lo que podríamos llamar el astorismo, nosotros tenemos una serie de cuadros y visiones en materia económica y en otras políticas públicas que aportar. Yo tengo mis énfasis por mi formación personal en educación, que es donde nomás yo te puedo explicar cosas, desde lo que creo que tienen que ser 4 o 5 ejes centrales que tiene que tener un nuevo gobierno de izquierda en materia de educación. Pero te diría que esos son los énfasis programáticos de decir, bueno, vamos a una nueva generación de políticas de izquierda aprendiendo de errores cometidos. Ahora, senador Maía, entiendo que en ese documento, incluso que firmaron en su momento
Mario Vergara y Yamandu Orsi, ese acuerdo que permitió que Mario Vergara acompañara la candidatura de Yamandu, se plantea este concepto de que no se puede tener un gobierno en disputa, en el sentido de que no se puede tener un nivel de tensiones que haga que... ¿no? Pero bueno, la síntesis es necesariamente un problema de discusiones porque hay visiones diferentes en aspectos importantes, por ejemplo, en la política económica, ¿no? ¿O vos no la ves? No, yo lo veo, sí. Lo que tenés que administrar las tensiones. Entonces, esa es clave. Es decir, no hay dogmatismo, nadie es dueño de nada, nadie es dueño ni de las políticas sociales ni de la política económica. Es una política frente amplista, como tal. Y en esos términos, claro, capaz que tiene que ver con más, lo decía lo bestia, más o menos Estado, por decirlo de alguna manera, o qué rol juega el Estado, o qué rol juega la sociedad civil, o qué rol juega la inversión privada, hasta qué punto, qué área. Bueno, sí, ahí tenés un camino de tensiones. Hasta qué punto tenés la inversión privada internacional y hasta qué punto lográs estimular a el 90 y pico por ciento de las empresas medianas, pequeñas y microempresas del Uruguay, que están todos los días. Bueno, decirlo son 2 segundos. Ahora, administrar eso en la lógica de un país que tiene 3.300.000 habitantes, que tiene 2 monstruos al lado desde el punto de vista de desarrollo demográfico y económico como Argentina y Brasil, en lo que es el mundo actual, donde el peso de China y Estados Unidos es determinante y algunos emergentes también, parte de tener un equilibrio, para nosotros el equilibrio es claro, entre lo que denominan los economistas, que no es mi palo, la macroeconomía, con Danilo lo decía muchas veces, que el presupuesto era la expresión económica y financiera del plan del programa de gobierno. Bueno, ahí está la clave. Seguramente el primer año de ganar el frente va a ser un año de definiciones en esa materia. Y la consistencia en eso es clave. O sea, ser consistente entre lo que vos vas a hacer y la sostenibilidad de lo que vas a hacer. Yendo a un terreno en el que vos sí tenés una especialización o como parte de tu especialidad, que es el terreno de la educación, este periodo está marcado por una transformación educativa que está muy contestada, por lo menos por parte de los cuerpos docentes, prácticamente de manera unánime, y por mucho marketing. Y también por la oposición, pero no podemos olvidar que durante las gestiones de la izquierda fue uno de los puntos donde se expresó esas tensiones que hay en el seno del campo de la izquierda. Para poner un ejemplo así grueso, es el propio Tabaré el que decreta en un momento la esencialidad de la educación cuando tenía enfrente una huelga de maestros. Difícil poder decir que había alguien de derecha en todo ese conjunto. Claro. La gente toda, probablemente la inmensa mayoría frente amplistas, además, de un lado y del otro. ¿Hay acuerdos ahora suficientes como para encarar un plan o un programa hacia la educación? Sí, primero, para hacer referencia al episodio que vos decís, yo creo que fue un profundo error del gobierno del Frente el haber decretado la esencialidad. Hasta donde pude, y pude poco, traté de evitar ese error. Y bueno, creo que llegó en un segundo gobierno del Frente que tuvimos dificultades de agenda política, de un desgaste general de la región, del Uruguay y de nuestra agenda y nuestro propio gobierno. Segundo, sí, yo creo que sí. El otro día me tocó participar en un formato poco amable, en el sentido que no era el adecuado, que por suerte Yamandu y Carolina en eso le dieron para el costado. Me tocó los 10 minutos míos en educación con 40 minutos de la coalición. Bueno, en los 10 minutos míos yo tiré una idea central que creo que tuvo buena receptividad, que la conversé con Yamandu y con el Pacha en este caso. Mira, una especie de pacto, acuerdo por la educación político y social. Es decir, no solo de los políticos, sino social también. Cuando digo social, estoy hablando de los actores de la sociedad y no solo los actores educativos. ¿Cuáles son, te diría, 5 ejes que fueron los que planteé?
Primero, prioridad a educación, primera infancia y educación inicial. Todos los estudios científicos indican que hay que ir para ahí. ¿Qué significa prioridad? Bueno, lo decía en concreto. El Frente Amplio dejó en su administración el 77% de la cobertura en educación inicial. Este gobierno no completó el 100%, a pesar de que desde Rama en adelante se fue cobertura universal de 5 a 4, 4 total y 3 años al 77%. Ahí tenés un objetivo, primero. ¿Tá? Segundo, un objetivo de lograr la efectiva escolarización. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día el maestro Florit decía en un tuit que hay un 20% de las niñas y niños que faltan un 20% los niños. Esa es la frase, un 20% falta. O sea, del total de años que tienen que ir, hay un 20% que no van, de clases perdidas. ¿Cómo podés aprender si no tenés la escolarización mínima? Faltás al 20%, en promedio, ¿no? Está bravo. Obviamente en las zonas más vulneradas, eso es más complejo aún. Bueno, ese es un objetivo, ir hacia un sistema que permita con distintas herramientas, maestros, tutores, varias que existen, lograr eso. Tercero, ir por las políticas educativas de largo plazo. Mira, Rama empezó con las escuelas de tiempo completo, o con los SERP, con un modelo que no compartíamos, pero largó. Y esas políticas perduraron. El Frente Amplio largó el Plan Ceibal. Ellos no lo detuvieron. El Frente Amplio empezó con los CEA o los liceos de tiempo extendido. Ellos, por la modalidad de los Espínola, readaptaron uno, siguieron con algo más. Yo creo que ir hacia liceos de tiempo extendido o centro de educación media de tiempo extendido es una política de Estado que tiene que acompañarla de qué, y termino, de tres cosas. Primero, acompañamiento pedagógico. Segundo, acompañamiento multidisciplinar. Todos sabemos que lo que está pasando en la sociedad en su conjunto, en los liceos y escuelas, tiene que ver con un problema muy fuerte, tanto del cuerpo docente, sobre todo los botijas, que llegan en muchos casos detonados a las aulas, por razones, ponele, económicas, pero también por problemas que están en la sociedad que requieren apoyo psicológico, psicosocial, hasta psiquiátrico. Es decir, tenés que acompañar a un tipo como yo, es profesor de historia, con equipos multidisciplinarios que te ayuden en las comunidades educativas. Y por último, te diría Universidad de la Educación, es el gran desafío, que bueno, tenemos que estar abiertos a conversar sobre su gobernanza, sin partir de fórmulas concretas, por una cosa sencilla. Yo quiero autonomía y cogobierno, pero el otro no me va a dar el ente autónomo si no converso sobre alguna forma de acuerdo en materia de gobernanza. ¿Hasta dónde vas en eso? Bueno, el frente tiene que mirarse un poco hacia adentro, mirar hacia adelante, y eso tiene que tener lo que dije hoy, el sostenimiento presupuestal. Hay una meta en el programa del frente y partimos ahora de una reducción del presupuesto de la educación. Entonces hay que mejorar el presupuesto de la educación, la inversión por niño, sin duda, o por adolescente, y esas son metas que deberían ser serenamente consensuadas, no solo en la izquierda, sino en la sociedad y en el sistema político. ¿Es lo único? No, hay mucho más. Podría amanecer esta noche hablando de educación, si yo tuviera el tiempo. Pero yo te digo los ejes básicos. Primera infancia, escolarización de verdad, que no haya solo pasaje administrativo, porque lo que hicieron fue bajar la repetición agrandando el arco, ¿verdad? Te pongo 3 puntos que intuyo cuál es tu posición, pero me parece importante conocer sobre además 3 costados de este tema de la educación. Uno, de la gestión, donde hubo cambios además. Desaparecieron los consejos desconcentrados. El Frente se plantea que vuelvan los consejos desconcentrados o que vuelva algún mecanismo de coparticipación o cogobierno dentro de la ANEP. Sí, sí, está planteado en el programa y yo estoy de acuerdo. Otra es de tipo presupuestal. Cierto, hay una meta en el programa, pero no me olvido, vos tampoco,
que incluso la primera administración casi termina con la renuncia de Danilo, ¿no? La del 4.5. Sí. ¿Te parece que es un tema de disputa o es un tema de consenso dentro del frente que hay que avanzar a niveles más importantes, ya no el 4.5, de inversión? Sí, es de consenso. Lo que yo quiero es que, a ver, dentro del frente uno no seamos los malos y otros los buenos. ¿Ah? Que asumamos todos la dimensión de la inversión y la proyección de las políticas públicas. Porque, a ver, la verdad, si hay un aprendizaje que tenemos que tener, es que dentro del frente el tironeo y el rol de, entre comillas, de los malos o de los buenos no se juega así en forma como se jugó en los pasados gobiernos del frente. ¿Pero estás de acuerdo, Maía, en que hay un rezago en relación con la inversión en educación? Ya Sí, no sí. con Uruguay mismo, porque se ha retrocedido. Con la región. Con la región y ni hablar con el mundo, que hay países, los países por ejemplo, algunos países de Europa te invierten el 8 en educación, ¿no? O sea, y acá no llegamos a eso ni por casualidad. Estoy de acuerdo con eso. Lo que te digo es que quiero tener acompañamiento del frente en su conjunto en esto y que miremos todas las políticas públicas, porque las políticas públicas no son la suma de los porcentajes, sino priorizar nosotros en la inversión. Y yo creo que la prioridad es la educación. Se lo digo claro. Entonces, quiero ir hacia lo que el programa me propone y voy a ir hacia eso. Pero quiero involucrar al Frente Amplio en su conjunto en este objetivo. Y hacer alguna reflexión en esto que están denunciando la Asociación de Profesores de Historia y que, por ejemplo, el presidente de la asociación, que nada menos que Carlos de Masi, sobre la supresión del concepto de terrorismo de Estado en los programas, que es una innovación completa de este gobierno, cuya explicación técnica no aparece y parece ser realmente ideológica, lo cual es doblemente preocupante, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? ¿Alguna reflexión con respecto a esto? Bueno, sí, te la hago en un instante. Primero, voy a lo curricular que nombraste hoy en la pregunta y la transformación educativa. Yo creo que la transformación educativa es mucho más marketing que contenidos, número uno. Número dos, tiene en contra a el 97% de las asambleas técnico-docentes del país, más allá de los sindicatos, vamos a entendernos. Tres, la mejora en la calidad educativa no pasa exclusivamente por los cambios curriculares, pasan por muchas más cosas que lo que nombré antes. Cuatro, es un disparate eliminar el concepto, que es una verdad histórica, del terrorismo de Estado. Y en ello subyace una visión casi partidista en esto. Y yo lamento mucho que eso haya sucedido, porque hay evidencia científica, más que probada, que el terrorismo de Estado fue una triste realidad de la historia latinoamericana y uruguaya. Y eso significó ni más ni menos que desde el Estado se aplicó el terror a las personas, particularmente a la gente de izquierda. Y eso es un dato de la realidad, es un hecho histórico probado y comprobado. Entonces la negación de eso es un horror desde el punto de vista de la concepción histórica. Eso no quiere decir que tú no analices otros grados de violencia que hubo en la sociedad durante muchos años, pero eso no significa negar un concepto que yo quedé muy preocupado y coincido con lo de Masi y con la Asociación de Profesores de Historia, la concepción. Que además es curioso, pero en los mismos días en que la Asociación de Profesores de Historia denuncia que el informe técnico ante la Institución Nacional de Derechos Humanos no tiene nada de técnico, no dice, justo se da esto de que aparece nuevamente en el batallón 14 restos, ¿no? Porque esto es una cosa de las últimas horas. Las últimas horas. Y bueno, es una evidencia más, pero aunque no hubiese sucedido, el pasaje de personas por cárceles apresadas en forma ilegal y arbitraria, sin garantías de debido proceso, es el sinónimo mismo, incluso más allá de las muertes y desapariciones, de terrorismo de Estado. Porque el Estado tiene que ser la garantía de los derechos de las personas. Y fue lo contrario durante la dictadura. Y eso para mí fue un hecho histórico irreversible,
que insisto, no quiere decir que no se analicen situaciones violentas o el uso de la violencia social o política durante los 60 o los 70, que hay que analizarla. Yo el otro día cuando se hizo un homenaje al Bocha Benavides, recordaba un relato que tuve mano a mano, que se ve que no lo tuvo conmigo solo, lo tuvo con mucha gente, cuando le prendieron fuego a toda en Tacuarembó. en Tacuarembó, o cuando se le decía el lockout. El viejo Vizcacha, el libro. Por eso te digo. Sí, eso fue antes de la dictadura, Fue mucho en los antes. 50, fue en los 50. O lo que le tocaba a los padres de Darnoyaz vivir en Tacuarembó, una especie de lockout, o no venderles porque eran comunistas. O sea, a mí estaba releyendo un libro de las derechas en el Uruguay, de Broquetas y Caetano, con varios compiladores, que está muy bueno, le estoy haciendo una publicidad gratis, perdón. Pero bueno, vos analizás lo que es lo que fue la década de los 50 digamos, o los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la mentalidad. A mí me gusta mucho esa época porque no es de las más estudiadas en el Uruguay, pero te da la hondura de lo que fue eso. Entonces yo estoy dispuesto a analizar la violencia sin duda, pero eso no significa negar que hubo terrorismo de Estado, lo hubo. Antes de cerrar, porque no nos queda más tiempo, yo te decía que de acuerdo a las encuestas salieron hasta ahora 3 después de la interna, ¿no? Y en las 3 un hecho que me parece significativo, quizá el más significativo, es una caída muy importante del Partido Nacional. En relación con su propio electorado, en una cae de 28 a 24, en otra cae de 28 a 20 y en otra cae de 33 a 27. Cualquiera de las 3 encuestas registra eso, especialmente eso. ¿Te parece que la sociedad le está pasando de alguna manera factura por los hechos de corrupción? ¿O te parece que es por el problema de la resolución de su fórmula? En fin, quiero ver cómo analizás vos, poniéndote casi que de politólogo, ¿qué está pasando? Bueno, porque se venía diciendo que la aprobación del presidente era siempre muy alta, ¿verdad? Son cosas distintas y hay que ver, una cosa la gestión, otra el presidente y otra los candidatos hacia adelante. A mí me ocupa mucho lo que es la coalición conservadora en su conjunto, el bloque. Sí. Porque lo que puede pasar es que haya una especie de redistribución y que de eso cae en ciudadanos que no quieren votar a nadie o están dispuestos a votar a otro partido, que es donde tú definís la elección, ¿verdad? Me parece que hay una serie de elementos en esto. Los hechos de corrupción, los hechos que te pasan en la vida diaria, la seguridad, el creciente problema de muertes y asesinatos, de naturalización del narcotráfico, de carestía, de calidad del empleo y de corrupción. Yo no sé si en ese orden, junto a otros, ¿no? Como vivienda, calidad de la educación que hablábamos recién, yo creo que le está pasando un legítimo peaje al gobierno. Ahora, lo de la fórmula, sí, yo qué sé, ¿qué quiere que te diga? Yo no le encuentro explicación, pero no es un tema que tenga que explicarme. Lo que veo, que es una decisión que en el Partido Nacional... Contrasta mucho, además, con la fórmula del Frente, como la resolvió el Frente y además la potencia, ¿no? Yo creo que tenemos una fórmula muy potente, porque Yamandú tiene sus virtudes y sus capacidades, y Carolina también. Y fue natural, no hubo que explicarlo. La noche de junio, el 30 de junio, cuando se dio la votación, yo estuve y vi la química que se generó entre la gente. O sea, hay una fórmula muy potente. Yo creo que los dos tienen, insisto, características muy distintas y creo que son complementarias. El Frente tiene experiencia, la que mejor me da ese ejemplo fue cuando compitieron Pepe y Danilo. Y se logró una química que mucha gente no esperaba. Y en este caso yo creo que se va a dar muy naturalmente. Ahora, en la semana que viene, cuando se largue la campaña, el 9 de agosto se va a estar en Bella Unión. O sea, se va a ver eso. Y creo que la campaña del Frente Amplio tiene que tener esa característica y la fórmula la va a representar.
Muchas gracias, senador José Carlos Maía, por habernos acompañado. Ustedes, gracias por la invitación, un gran gusto estar acá. No, muy gusto que vengas vos, y además te vamos a seguir invitando. No es ya te dije, no es tu primera vez No acá. es mi primera vez, pero bueno, acá estamos, esperemos estar nuevamente presentes. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando, los que se suman. Recuerden hacerse socios, suscribirse a este canal, hacerse socio de la comunidad de Caras y Caretas, que es muy importante para la financiación de este proyecto que llevamos adelante. Y además, en las diferentes modalidades de socio, que podés ver con el QR, vas a ver que hay a voluntad, hay algunos que tienen determinada tarifa, pero te ofrecen diferentes cosas, incluso la revista Caras y Caretas impresa o su versión digital completa, en fin. Así que además además cada tanto, o sea, se sortean libros, entrada, tiene sus ventajas, además de ayudar, que no es menor. Tenemos el gusto de recibir al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. ¿Cómo te va? Pero muy bien, disfrutando un poco del calorcito. ¿Viste, Turquito? Cada tanto viene el calorcito, pero después, ojo. Viene la revancha. Que puede ser tremenda. Aunque por ahí leí pronósticos, creo que los de Metsul, que dicen que agosto va a estar cálido. Que sería interesante eso. La verdad. Estaría bueno, ¿no? Bueno, Marcelo, lo primero que te quiero preguntar es... El 19 de julio, viernes 19 de julio, casi que diríamos la última actuación de la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, subrogante de Juan Gómez, que a su vez es subrogante también.
que se reintegró el lunes 21, decidió no autorizar la pericia internacional de los chats entre Astesiano y Lacalle Pou, que había sido solicitado por la fiscal Sabrina Flores, a partir de que se conoció por la publicación del libro del periodista Lucas Silva, que por lo menos en un intercambio de WhatsApp, en una captura, daba la impresión de que el presidente conocía que se estaba haciendo espionaje ilegal sobre vos. Y me imagino que esto es algo que a vos te debe haber caído muy mal, pero quiero saber cuál es tu reflexión, en términos personales y también en términos de la Central de Trabajadores, ¿no? Bueno, en términos personales, lamentablemente, yo creo que es una forma de funcionamiento limitada, digamos, de una democracia que ha sido defendida con sangre por la clase trabajadora y el pueblo, que tiene que ver con todo un proceso de generar una cultura democrática. El fenómeno del espionaje en democracia, que es bastante más estructural que este caso de corrupción vinculado a Astesiano, sino que viene de todo un trabajo que había tenido ya antecedentes en aparición de archivos, donde resulta que los militantes sindicales eran investigados, que se hacían crónicas de cómo eran los actos de los 1 de mayo, digamos, en el país. Pero realmente te demuestra que aquello que algunos reflexionaban en el 84, en el 85, cómo construir una democracia profunda donde se estirpen las espinas del fascismo, digamos, del funcionamiento de la sociedad, creo que está vigente, ¿no? Porque lo aberrante es que el presidente de la República reconoce, digamos, que dio su ok, para decirlo en otros términos, a este tipo de investigación. La palabra que aparece es perfecto. Claro, no es lo que debiera hacerse. No, pará, dejá por ahí, porque no tiene nada que ver, es ilegal, esto no corresponde. Y bueno, naturalmente que en lo personal y en lo político, nosotros no somos partidarios de ningún tipo de afán de protagonismo en este asunto, pero hacemos nuestra la declaración y la resolución que tomó de inmediato el PICNT el día viernes, y en donde se establece que esto implica que no hay, digamos, una definición judicial que mida con la misma vara a todos los actores, ¿no? Y bueno, y critica esta decisión, y bueno, seguramente durante la semana próxima se podrán adoptar, digamos, algunas otras decisiones al respecto, ¿no? Para vos, algunos actores, yo no sé si vos querés hablar de esto así, pero del Poder Judicial, ¿están protegiendo al presidente? Yo no preferiría no ingresar, digamos, en ese asunto por la siguiente razón. De hecho, el PICNT puede tomar decisiones, digamos, que tienen que ver con ser interlocutores del Poder Judicial. Y de repente, digamos, establecer abiertamente una opinión complica, digamos, algunas de las gestiones que se pueden desarrollar por parte del PICNT, que por lo pronto, cuando se enteró, emitió una comunicación, un comunicado, pero que eventualmente pudiere ser un actor, digamos, que se siente agraviado, disminuido en sus derechos por el hecho de que un miembro de su dirección es sometido a una pesquisa ilegal, que es... Pero, por ejemplo, Mario Lallera, ex director nacional de policía, ni bien se conoció que había habido intentos de hacerle un carpetazo, él fue y lo denunció. ¿Vos lo denunciaste? Por ejemplo, cuando vos conociste ahora esto que salió en el libro de Lucas Silva, ¿fuiste y dijiste, mirá, me estuvieron haciendo seguimiento y tengo este elemento de prueba? No, lo que está claro es que va a haber una conversación con la fiscal del caso, por parte del abogado que nos representa. Está claro que el abogado que nos representa se hizo de todo el expediente completo, que nunca lo había tenido, nunca lo había solicitado, pero cuando toma estado público este hecho, digamos, de la pesquisa ilegal, ya no solamente la pesquisa ilegal, sino con el aval del presidente, se solicita todo el expediente y se está al resultado de una conversación con la fiscal de caso, que fue además la que solicitó que se haga esta pericia internacional. A partir de ese elemento es que no Marcelo Abdala, sino el PICNT como organización eventualmente pueda tomar algún tipo de decisión. Pero vos, Marcelo Abdala,
como individuo que puede haber sido sometido a pesquisa ilegal. No y lo que pasa que en No, esta... pero capaz que puedo decir, yo quiero saberlo. Quiero saber si vos querés o estás dispuesto a denunciar al presidente. Es que yo creo que en realidad no tiene ningún sentido que se haya hecho una pesquisa ilegal contra el individuo Marcelo Abdala. Pero eso es lo que surge, notorio, eso es lo que surge de los chats. No, es notorio que el problema, y de ahí sale esa hay que matarlo a este, mala palabra, digamos, el problema no es Marcelo Abdala, el problema es el rol de ser militante de la clase obrera, militante sindical, presidente del PCNT. Pero ¿estás de acuerdo, Marcelo, que en la justicia no te podés presentar, pero ¿qué le vas a decir? Están haciendo una pesquisa a mí porque soy el representante o el dirigente de una clase o de una organización de la clase. Es que en realidad si no tiene sentido. Pero en la justicia uno va y dice, no, yo, Leandro... Pero en este caso hay decisión de que quien actúe sea el PCNT. No es un fenómeno de naturaleza individual, es un fenómeno de naturaleza existe a nivel colectiva. judicial? ¿El PIT-CNT puede ir y presentarse como agraviado? Y por lo pronto puede tener una reunión con el fiscal de corte, puede pero porque es preguntar. reconocido, porque es el PIT-CNT. Pero quiero decir, después como figura, como persona jurídica, no sé si tiene... Porque no tiene personalidad jurídica. Sí, claro, pero bueno, a ver, ¿qué sentido tiene haber hecho ese seguimiento? No es a la persona individual de Marcelo Abdala, es a la función y al rol de estar en la lucha de la clase trabajadora. Es evidente, ¿no? Tampoco es la persona a la calle Pou, es el presidente de la República. Exactamente. Pero él ocupaba ese cargo, ¿no? Sí, y bueno, de manera bastante clara, si hay una cuestión que es inocultable, es que nosotros hemos estado en todas las luchas, digamos, en defensa de los intereses del pueblo, de manera permanente. Gobierne quien gobierne, pero en particular, cuando se despliega un modelo de país, un proyecto de país que nosotros hemos caracterizado, digamos, como el modelo de la desigualdad, cuando desde nuestra perspectiva asume el timón del Estado el bloque, el conglomerado, la trenza, la rosca de las clases dominantes, especialmente capitaneada por quien lucra del atraso y la dependencia de nuestro país y aplica una política de recortar derechos e ingresos de la clase trabajadora, bueno, muchísima gente estuvo en la lucha, pero nosotros sentimos que el PCNT ha sido la columna vertebral de todo ese proceso, ¿no? No te voy a insistir con esto porque respeto y entiendo perfectamente, y hasta en cierto sentido me parece muy noble que no se reduzca a la persona cuando comprende a una organización social y nada menos que la de los trabajadores, pero estoy seguro que si vos, Marcelo Abdala, presidente del PCNT, hicieras una agresión mucho menor que esta al señor presidente de la República, dirán la clase, pero vos vas preso. Vos, no, eso es lo que... Bueno, hay que ver si... Eso es lo que yo miro también. Lo que está en juego es si el Poder Judicial está dispuesto a tratar igual a un ciudadano común que al presidente de la República, ¿no? Que en algún momento, puede también discutirse sus responsabilidades, si las tiene, en causas. Y ahí para eso hay que hacer la pericia. Para eso hay que hacer la pericia. Vamos a otros temas que son políticos y que son muy importantes. Primero quiero que me digas cuál es el panorama que están observando los trabajadores, porque salen datos. Por ejemplo, en junio se dice que hubo un aumento de 2.5% del salario real, y que en términos anuales, y que eso ubica el salario real en los niveles históricos, pero también se cierra un año con un 4.5% de inflación, o sea que ahí da la sensación. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la situación de los ingresos de los trabajadores, la situación en este momento? ¿Qué resumen hacen incluso de estos 5 años? Nosotros tuvimos la mayoría de los 5 años un proceso de deterioro del poder de compra del salario real. Es más, en distintos 1 de mayo nosotros criticamos que se expandía el Producto Bruto Interno, esto es, la riqueza nacional del país, al punto de llegar a ser igual y sobrepasar los niveles de producción del 2019, pero en ese contexto se achicaba la masa salarial. Que la masa salarial, cuando se achica, tiene que ver con dos fenómenos, el nivel de empleo por un lado y el nivel salarial por otro. Analizábamos que esto era una cuestión que graficaba de manera concreta cómo se desplegaba el modelo de la desigualdad. Nosotros partíamos este lustro, estos 5 años, con un entorno de 450.000 personas que ganaban por debajo de los 25.000 pesos y ya estamos por encima de los 550.000. 100.000 trabajadores más por debajo de los 25.000 pesos. Procesos en donde además crece la pobreza y como la gente vive en un núcleo familiar constituido de determinada manera, esto se refleja
de manera brutal en la pobreza infantil, pero es la pobreza de la gente lo que está en juego, ¿no? Yo creo que el proceso de recuperación del poder de compra del salario real en el último periodo, si yo te hablé de la película de los 5 años, ahora te hablo de la foto concreta, tiene que ver con que en los ajustes anteriores se desarrolló una proyección de inflación, digamos que luego la inflación real no llegó a ser esa proyección de inflación y como los trabajadores se les dio un adelanto a cuenta basado en esa inflación, tuvieron allí cierto ajuste por encima de la inflación que ocurrió realmente y ahí está esa cifra que da, digamos, de que hubo un 2.5 más o menos en el último año de recuperación del salario real, digamos, principalmente por ese tema, ¿no? Ahora, desde una perspectiva, aquí habría que someterlo a consideración de los economistas. Es un tanto complejo porque ¿cuánto de ese menor nivel de inflación se explica por el atraso cambiario? Es decir, hay una política de control de la inflación basada en la contracción monetaria. A nosotros, clase trabajadora, el sistema capitalista nos perjudica siempre. Es decir, si el dólar crece mucho, hay rebaja salarial, porque tiene un impacto en la inflación y nos cuesta más llegar, digamos, a mantener el salario real. Pero si el dólar, digamos, sufre atraso cambiario, nos quedamos sin trabajo, porque eso promueve que hayan importaciones y desestimula la producción nacional. Y bueno, yo creo que en parte los caminos que están habiendo en nuestro país de desindustrialización y de apuesta estrictamente a los maya oro, a la exportación de recursos naturales, tiene que ver con políticas, digamos, de este tipo, ¿no? Te planteo, para el próximo periodo, las encuestas indican que podría estar ganando la izquierda, eso es lo más seguro, ¿sí? Pero más allá de esos supuestos, claramente no es lo mismo lo que se puede alcanzar para los trabajadores en el caso de que gobierne la izquierda, que si no lo gobierna la izquierda. Pero en la estrategia o en el planteo casi que programático del PCNT, te pongo 3 puntos, ¿sí? Nivel de empleo, nivel de ingreso, jornada laboral, tiempo de jornada laboral. ¿Hay prioridades en torno a esas 3 cosas? Hoy. Bueno, se podría decir que desde un punto de vista estructural... Puede estar todo conectado también, pero... La convocatoria, digamos, la convocatoria a todos los actores productivos, económicos, sociales, académicos e institucionales que definan una estrategia nacional de desarrollo para diversificar la matriz productiva, la base productiva del país, de lo cual surge el trabajo de calidad, es el elemento sustantivo, digamos, ¿no? Porque eso es lo que permite a gran escala mejorar las condiciones de la productividad del país, es decir, la capacidad productiva del trabajo, conduce a gran escala a procesos donde se elimine el salario de hambre, estos salarios de 25.000 pesos a que hacía referencia yo, y permiten además generar las condiciones por la vía de una composición tecnológica más sofisticada que lo que tenemos hoy, de abrirle paso a procesos que permitan la reducción de la jornada de trabajo. Por tanto, en nuestra concepción, va todo junto, ¿no? Por esa razón yo diría que si tuviéramos que decir un elemento que planteara a los candidatos a presidente, es lo que dijimos el 1 de mayo. Convóquese un ámbito de diálogo nacional para una estrategia de desarrollo que tenga en cuenta estas dimensiones, ¿no? Yo creo que al país le hace falta. Para una especie de diseño de política de Estado. Claro, y no solamente de políticas generales, sino de cómo se reinstalan los consejos productivos sectoriales, de cómo se orientan estímulos y desestímulos para la inversión social en la economía, cuáles son aquellos sectores que van a ser priorizados, qué plan de puestos de trabajo son los que se van a desarrollar. A esos efectos, qué educación técnica es la que se precisa para esos puestos de trabajo, qué mecanismos de recapacitación. Es decir, nosotros venimos ahora de una huelga patronal de más de 6 meses en el sector de la pesca y hay una riqueza que es de la sociedad uruguaya que está irracionalmente explotada. ¿No será que el país tiene que tener una política pública estatal para el sector pesquero que permita aprovechar ese recurso para las necesidades de la sociedad uruguaya? Asociar esto a la industria de la construcción naval, es decir, planes país que nos permitan, si tomamos las políticas productivas como una moneda, de un lado, el cambio de la matriz productiva, pero del otro,
una línea que acople, por ejemplo, a Uruguay al plan de industrialización de Lula, una política de integración profunda de América Latina, es decir, de qué manera nosotros salimos de una esfera de un modelo de país dependiente, una matriz productiva primarizada, que viene con ajuste contra la clase trabajadora y el pueblo, lo que pasó en estos 5 años, versus una política donde igual se mantiene la dependencia, igual se primariza la economía, igual se extranjeriza la tierra, nada más que viene acompañada de algo de distribución con los consejos salarios. Es decir, si le preguntás al movimiento obrero, habría que poner los supuestos de cambios más sustantivos, más profundos en la vida nacional. Te pongo analizando izquierdas regionales cercanas, la brasileña y la chilena, en este caso son las más próximas en términos. En este periodo, en Chile se aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Sí. Se aprobó legislativamente. Y en este periodo, Lula aprobó un impuesto sustantivo a los superricos. ¿Son cosas que se pueden discutir en Uruguay? Totalmente. Pero así en términos legislativos, así como para llevar, porque una cosa es, vamos a convocar un ámbito ideal, vos sabés bien eso. Sí, Y obvio. otra cosa es práctica. Es que lo de la reducción de la jornada tiene que ser una ley. Hay que ubicar una ley. ¿Y para vos hay condiciones como para una ley para el próximo, en este periodo que viene? ¿Va a haber condiciones para eso? Bueno, justamente el 13 de agosto vamos a presentar una investigación que hicimos, inclusive con una comparativa internacional, de cómo la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario es un elemento recontrapositivo para la salud laboral de los trabajadores, para su salud, para su propensión a hacer deporte, a dejar de fumar, para su propensión a capacitarse, para su propensión a disminuir, digamos, las brechas de género, que a su vez este tipo de mecanismos no van en contra de la productividad del trabajo. Es decir, para nosotros es un aspecto clave que en la próxima legislatura se apruebe una ley en donde el máximo de horas semanales sean las 40 horas con pago de 48. Y eventualmente dejar que a nivel de rama de actividad la gente lo discuta, lo aplique creativamente de acuerdo a su condición, ¿no? Y para mí están todas las condiciones para eso. Fíjate que la última limitación de la jornada de trabajo o de la semana laboral fue de 1915, es decir, ya pasó más de un siglo. Vaya si habrá cambiado la tecnología, la productividad. Pero viste que los sectores empresarios, los sectores dominantes, en 1915 se oponían a que la gente pasara de trabajar 14 horas por día a 8. Consideraban que eso iba a ser un desastre. Siempre dijeron lo mismo ellos. Bueno, pero ahora, encontraste, porque vos has dialogado con varios, y de sector, no solo con la izquierda, encontraste, incluso creo que hasta el propio presidente, no me acuerdo si fue el propio presidente, dijo, estoy dispuesto a discutirlo. ¿Encontraste receptividad en sectores de lo que hoy sería la coalición? Sí, yo creo que algunos sectores ¿O pensás que está cerrado en contra de todo eso? No, algunos sectores podrían estar tal vez un poco más proclives a propuestas de este tipo. Digamos, algunos ponen la ecuación no solamente de la duración de la jornada de trabajo, sino del nivel salarial, de la productividad. Pero capaz que estoy equivocado o soy ingenuo, pero uno nota mayor, una actitud más proclive a considerar este tipo de propuestas. Bueno, sin ir más lejos, Bill Gates, otros grandes mega empresarios globales que están de acuerdo con establecer una jornada laboral inclusive más ambiciosa que la que nosotros planteamos, de lunes a miércoles, y dicen que eso es formidable, son insospechados de adherirse al movimiento obrero, ¿no? En este último tramo del bloque que vamos a estar conversando, Marcelo, quiero preguntarte en relación a la campaña hacia el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Fue alcanzado porque el PIT-CNT y el Movimiento Social, pero ahí la columna vertebral era el Movimiento Obrero, reunió las firmas necesarias, bastante más de las firmas necesarias, aunque hubo toda una discusión en torno a las firmas que se anularon o que no fueron consideradas por la Corte. Pero las encuestas en este momento no dan que la población mayoritariamente esté a favor. Ustedes van a desarrollar una campaña, primero eso, y además, primero decime eso, ¿van a desarrollar una campaña fuerte con esto? ¿Se van a meter, aunque Sí. hay un riesgo de que eso permita que el presidente se meta en la campaña electoral, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos problema. Él prometió de que no iba a cambiar la edad de jubilarse porque no podía cambiar las reglas del juego de los trabajadores, pero después promovió una ley que llevó la edad de jubilarse de 60 a 65. Está bien que participe y fundamente, si es que él lo entiende así, a favor de que le dijo al pueblo una cosa e hizo otra. Y nosotros también,
podría decirse que tenemos una campaña muy intensa en diálogo, en conversación, en asambleas, con círculos, podríamos decir, concéntricos. En primer lugar, todo el mundo del trabajo, los trabajadores y su familia. En segundo lugar, los barrios donde vive nuestra gente. Porque acá hay un problema que no es técnico, es ético y político de qué sociedad queremos. Si está bueno o no reconstruir las condiciones de que una persona que trabajó toda su vida pueda elegir conscientemente jubilarse a los 60 años. Si está bueno o no, digamos que después de trabajar toda una vida, vos pienses que los jubilados no estén por debajo de la línea de pobreza. Por eso lo de el salario mínimo a la jubilación. Y bueno, sí, vamos a hablar mucho con la gente y a generar las condiciones de que vote lo que vote el pueblo uruguayo el último domingo de octubre, ponga la papeleta, ¿no? ¿Y cómo respondés a algunas críticas que hay desde la izquierda de que el camino debe ser un diálogo social? Porque además algunas de las propuestas que están dentro de este plebiscito, por ejemplo, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo, pueden tener un costo y casi inaceptable, o sea, inabordable presupuestal, porque hablan hasta de $1.000 millones, pero también el PCNT ha dicho que es mucho menos, pero ¿cómo lo ves? Sí, ese cálculo es un disparate porque en los cálculos que nosotros hemos hecho, y la semana que viene estará pronto un documento de encuadre, de orientación, la conquista de agregarle los pesos que le faltan a la jubilación o la pensión por persona para llegar al salario mínimo nacional, da un entorno de necesidad de asistencia financiera de unos $460 millones por año, digamos, que van directamente al mercado interno, porque la gente nuestra que gana menos de ese ingreso no lo va a depositar en el sistema financiero en el exterior, lo va a comprar en el bolichero, en el almacenero, va a ser una cosa que queda directamente en la sociedad, digamos, uruguaya, ¿no? Y que perfectamente se puede sostener porque a su vez, eliminando la SAFAP, hay un montón de partidas que la sociedad uruguaya destina adentro del capital financiero que no se van a destinar más, ¿no? A esos teóricos, digamos, a favor del capital financiero en la seguridad social y en contra que la gente pueda tener una vida más o menos ahí, por lo menos del salario mínimo nacional hacia arriba, hay que preguntarles por qué no dicen nada que rentas generales es el que paga el ingreso a la SAFAP de todos los que están en las cajas paraestatales. Pero vos identificás que todos los que están en desacuerdo es porque están en contra de que los trabajadores, los jubilados... ¿Y en la práctica? Pero en la práctica puede haber diferencia. Cuando vos mencionabas gente de la izquierda... bastante también, ¿no? ¿Sí? Por algo hay libertad de acción dentro del Frente Amplio. Pero habría que decirles entonces que me expliquen cuál es el programa del Frente Amplio en materia de seguridad social. Porque si yo no leí mal, ahí se habla de eliminar el lucro. Sí. Ahí se habla de acercarse a que las jubilaciones sean al salario mínimo nacional. Sí. Digamos. Y se habla de generar la condición para que no se dé, digamos, la terrible injusticia que tú te quedás sin trabajo a los 52 y en vez de tener que esperar sin saber cómo hasta los 60, tenés que esperar muerto de hambre hasta los 65, ¿no? Es decir, se habla de readecuar la edad a jubilarse a esas condiciones. Entonces, el que protesta contra el planteo del PCNT desde las filas del Frente Amplio, yo me preguntaría cómo considera el programa... ¿Te parece que no está siendo consistente con el programa? Ah, totalmente. Porque si yo leo el programa que resolvió el Congreso del Frente Amplio, es bastante más parecido a la papeleta que plantea el PCNT que lo que dicen sus detractores desde el progresismo, ¿no? Igual el PCNT está a favor del diálogo social. Sin duda. Es que la juntada de Porque firma... después tenés que aplicar eso. Suponete que sale. Suponete que sale Claro. el plebiscito. Bueno, me va a decir que al otro día... No, alguna transición tiene que haber, ¿no? Es que hay dos elementos. Lo que nosotros hicimos fue diálogo social. Porque si no, ¿cómo conseguimos 430.000 firmas? Dialogando con la gente. Sí. Ahora, tú suponete que sale el plebiscito y la gente dice sí a estos tres aspectos. No tiene nada en contra de que el próximo gobierno convoque un diálogo social, porque entre otras cosas, la papeleta que nosotros sostenemos dio 24 meses a que en la nueva legislatura y en la nueva administración se apruebe una ley que reglamenta el funcionamiento de estos tres aspectos. Por tanto, en realidad nosotros, con un éxito en el plebiscito, si se diera que la mayoría de la población pone la papeleta, participaríamos gustosos de un diálogo social. Sin duda alguna, porque no es contradictorio. Lo que pasa es que estos son tres medidas cautelares, es casi que tres actos de defensa básica de los derechos de la gente que fueron afectados. En primer lugar, cuando inventaron la SAFAP y dijeron que en realidad vinieron a resolver el problema de la seguridad social
y no se resolvió. Tanto es así que tuvieron que hacer otra ley, la 20.130 que aprobaron el año pasado. Y en segundo lugar, la confiscación que hicieron ellos, que fue elevar la edad de jubilarse a 65 para cobrar menos que lo que ahora vos cobrarías jubilándote a los 60. Entonces, las medidas nuestras son 3 medidas cautelares de autodefensa. El diálogo social es para una reforma integral, que bienvenido sea. Para nosotros no es contradictorio tampoco. Muchas gracias, Marcelo Abdala, por habernos acompañado. Un gustazo. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte, ya volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega La Zaranda con Manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, la culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa al economista Rodrigo Borga. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Rodrigo, sos economista, egresado de la Universidad de la República y te fuiste a hacer una maestría en Inglaterra, Sí. ¿verdad? En la Universidad de Londres, Queen Sí, Mary. exactamente, sí. ¿En qué especialidad? Bueno, ahí estudié medio de comunicación y la parte de telecomunicaciones y cómo los medios de comunicación influyen en la política. Ahí arranqué el doctorado, pero el doctorado me dijeron como que, bueno, esto ya no es economía, ¿viste? Me estaba yendo ya para la... Estaba yendo a otro lado. Claro, exactamente. Entonces, ibas a ser periodista deportivo, finalmente. Entonces me vine para acá y trabajé... Pero la maestría sí. Sí, la maestría sí la terminé, sí. ¿Y no te pusieron la toga, todo el coso ese que se ponen ahí? No, no estaba para tanto show, la verdad. Esa es la verdad. Pero eso lo hacen ahí, ¿o no? Lo hacen, sí, por supuesto, sí, la toga, la foto. Esa foto todo. tiene que estar. Tiene que Porque uno estar, se la muestra a los familiares por los próximos 100 años. Que quede ahí colgada en la pared. Bueno, y te viniste a trabajar acá, primero asesorando a Pablo Siris en la Sí, URSEC. trabajé en la URSEC. Y ahora en la Comisión de Programa, Democracia Avanzada. Estuve trabajando mucho en la parte de programa del Frente Amplio, en la Unidad de Economía, y después también trabajando en el Espacio Democrático Avanzado en la parte de programa. Y además también asesoro en la Intendencia de Montevideo en la parte de recursos financieros. Y decime, estás trabajando mucho en el área de las empresas públicas en particular. Sí, exactamente. Antel. Sí, a partir del trabajo que hice en la URSEC, empecé a estudiar todo el tema de las empresas públicas. Con una mirada, digamos, de diferentes ámbitos, ¿no? El técnico, pero también el ideológico, que yo creo que es importante resaltar, ¿no? Porque, digamos, este gobierno llegó con un discurso de, si uno mira el programa de la calle de Paul, lo primero eran las cuentas claras, ¿no? Y el despilfarro era como lo primero que saltaba, la transparencia, y parte de eso era como los malos negocios de las empresas públicas. Entonces yo creo que ahí hay parte de una derrota de la izquierda quizás, ¿no? De no haber tomado dimensión
de que en realidad lo que se estaba disputando ahí era un espacio que era parte del patrimonio uruguayo, ¿no? Del patrimonio nacional y las palancas que tiene el desarrollo del Uruguay para poder romper los elementos que tienen que ver con la dependencia de los recursos naturales y de la estructura productiva, que de alguna forma han estado siempre constantes durante este gobierno. Es decir, yo a veces siento que es no tanto materialmente lo que han hecho, que sí que han hecho, ¿no? Pero discursivamente han puesto siempre sobre tela de juicio y sobre en su discurso la competencia, lo bueno de la competencia, lo bueno de la libertad de mercado, que bueno, que son batallas que en realidad tenemos que dar, y creo que las empresas públicas son justamente un resguardo a través del cual podemos partir para poder construir, porque es un patrimonio de todos, ¿no? Todos confiamos en las empresas públicas, confiamos en que el servicio es de calidad, en que llamamos y que nos atienden, en que el servicio es universal, en que va a llegar, más allá de la rentabilidad económica, va a llegar a cualquier lado, en servicios de calidad y en áreas estratégicas, ¿no? La energía, los combustibles, Internet, o sea, elementos que tienen que ver ya con la soberanía nacional sobre las bases sobre las que debe pensarse cualquier proyecto que aspire a una conducción popular en el sentido de democrática, ¿no? Vamos entonces a analizarlo en dos puntos. Uno, de evaluación de lo que se produjo en este periodo, y otro, una mirada más hacia adelante de lo que habría que hacer. Porque en el punto de evaluación, incluso mirándolo en esos estándares o en esos planteos que hacía el oficialismo cuando hacía su campaña, de las cuentas claras, como decís vos, y los números no le lucen muy bien. Acaba de cerrar que OCE tiene un déficit como de 68 o 70 millones de dólares. El propio déficit fiscal. El déficit es un déficit fiscal que no mejoró. En Antel claramente hubo desinversión en algunas áreas, como la parte de contenidos, y no avanzó, por ejemplo, 5G, que ya estaba todo pronto. Y bueno, en ANCAP hubo como un desguace ahí. Claro, o sea, ¿qué análisis haces vos de yo la creo que gestión de las lo que hay empresas que públicas? partir también es la evaluación que hacemos nosotros de los propios gobiernos del Frente Amplio. Porque creo que ahí también se nos ha permeado, ¿no? Una cierta discurso, digamos, de la coalición en cuanto a que despilfarramos en determinadas inversiones, en que hicimos de más, en que, bueno, ANCAP y la capitalización y el Antel Arena que se gastó mucho más, que en realidad no hay evidencia que pruebe, por ejemplo, cuáles son las malas inversiones que se hayan tomado. Es decir, vamos a tomar el ejemplo de Casa Yao, que en realidad es un tema sumamente complejo porque involucra elementos internacionales y elementos coyunturales, de acuerdos del momento, pero en sí la capitalización de ANCAP, por ejemplo, a lo que se refirió fue a un repago de una deuda del MEF, que claro, que ahí también tenemos para aprender a la interna, ¿no? Porque ahí jugaron... Permeó la propaganda del oficialismo, del actual oficialismo. ¿Cómo? Permeó la propaganda. Claro, permeó y se agarraron de las disputas internas nuestras que teníamos también, ¿no? Porque evidentemente eran capaz que más disputas personales que ideológicas, creo yo, ¿no? Que debemos aprender de ello también. Creo que nos encontramos con un Frente Amplio mucho más fuerte como para procesar las discusiones de una manera que no sean tan personalistas, ¿no? Entonces, eso como un primer lugar. Y segundo, lo que hay que evaluar es cuál era el programa con el que partieron, ¿no? Si una mira, por ejemplo, lo que fuera el primer proyecto de la ley de urgente consideración, era liberalizar los combustibles, que Antel compartiera la fibra óptica, ¿no? Y que en realidad los propios acuerdos de la coalición, que se cree representan también los propios avances o consensos a los que hemos llegado en la sociedad, ¿no? Que los incorporo a otros elementos, a otras victorias, digamos, ideológicas sobre las que debemos parar para construir hacia adelante, muestran que no pudieron ir a fondo, ¿no? Pero sin embargo han encontrado determinados agujeros y vericuetos a través de los cuales meterse, ¿no? Porque, por ejemplo, está el ejemplo de la portabilidad numérica, ¿no? Que uno puede decir, bueno, la portabilidad numérica en realidad fue un hecho menor, no generó
mucha atracción en la gente, pero sin embargo, mágicamente, 2 meses antes de la elección de la LUC, todas las empresas redujeron los precios de los contratos. Y 3 días antes, el mismo día que la calle Pou da su conferencia de prensa a favor del referéndum, sale mágicamente un informe de la URSEC diciendo que la portabilidad numérica había reducido los precios de todos los contratos, ¿no? Que en realidad, claro, no resiste ningún análisis técnico, porque ni siquiera es lo que pagamos, sino que se basa en análisis, lo que hicieron fue aumentar los gigas que tiene cada contrato. Pero en realidad la mayoría de la gente no es que pague menos, sino que simplemente tenés más acceso, más gigas, pero también porque consumimos mucho más también. O sea que, en realidad, por eso yo insisto, ¿no? en los dispositivos ideológicos que muchas veces se meten en estas discusiones. Por ejemplo, entonces, a partir de la portabilidad numérica, miren que bien la portabilidad numérica, la competencia, lo bien que lo hizo Antel, esa en realidad fue la puerta, la ventana, para poder poner en discusión otros elementos. Por ejemplo, la fibra óptica al hogar. Miren que si la portabilidad numérica logró reducir los precios de Antel, ¿no? Los precios de los contratos. Imagínense si podemos abrir el mercado de la fibra óptica, qué bueno va a ser para todos los consumidores la competencia, ¿no? Porque ahí es lo que está detrás. Pero ahí vos ves un problema solo ideológico, también un problema casi de favorecer determinados monopolios. Sin duda, se mezcla todo, ¿no? La ideología... Porque ahí, acá, lo que acaba de firmar hace pocas semanas el presidente de la República, permitiéndole a la fusión de las cableras en Montevideo, que básicamente una empresa de los canales, lo que está es dándoles un pingüe negocio a los canales en Montevideo. Es una ideología, ¿no?, que responde al poder, pero que de alguna forma es lo que nosotros vemos también. Es lo que... son los que controlan los medios. Los hilos del poder son más difíciles de ver porque están bañados de una ideología que está hegemónica, ¿no? Entonces, claramente, con el tema de la fibra óptica, lo que se vio es que, fíjate que la primera propuesta era que Antel arrendara a sus competidores la fibra óptica. Cuando Antel tiene el 99% del mercado, ¿qué puede ganar Antel compartiendo su principal activo con sus competidores? Absolutamente nada. Entonces, el vericueto que encontraron fue, le dieron las licencias a los cableros, que hay que recordar, además, que esto, bueno, lo lleva mucho Gustavo Buquet, las relaciones que hay, porque ellos, las relaciones de poder, de alguna forma, siempre se enmascaran un poco, ¿no? Pero los 3 canales, los 3 cables de Montevideo responden a los 3 canales de televisión, o por lo menos así fueron configurados durante el gobierno de la calle Herrera, ¿no? Son los primeros en obtener las licencias para obtener internet, ¿no? Que empezaron a ofertarlo en la blanqueada. Y ahora se les permite unirse en un monopolio del 53%, violando, sin considerar además que estas personas tienen un grupo económico, que tienen además un despliegue a lo largo de todo el interior, porque ellos forman la empresa Equital, de la cuales son dueños, que son la que de alguna forma termina dándole servicios y contenidos también a los cables del interior. Por lo tanto, estamos hablando de de algo mucho más, algo que parece un decreto, ¿no?, que parece algo complejo de un decreto y que no me afecta, en realidad está configurando el aparato ideológico, ¿no?, y económico y del poder que termina en última instancia afectando la calidad de la democracia, que creo yo que eso es lo que tenemos que poner en discusión, ¿no? Porque... Y en una mirada hacia adelante, porque hay algunas de estas cosas que pueden ser muy difíciles de revertir. Porque sin después duda se generan derechos y yo que sé, ¿viste? Como bueno, en ese sentido, mirá, el programa... Cuando vos privatizás cosas, después no es que decís desprivatizo nomás. El programa del Frente Amplio justamente tiene una línea muy clara que dice restablecer aquella normativa,
¿no? Que defienda el patrimonio de los uruguayos, ¿no? Por supuesto que eso va a implicar, más allá de los derechos legales adquiridos y todo, pero el Frente Amplio realmente tiene que revisar la normativa que, por ejemplo, el decreto de UTE, ¿no? Porque hay algunas que son a nivel de decreto. Por ejemplo, el decreto de UTE que permite a las grandes empresas, comprar en el mercado spot. Claro, el peaje, famoso peaje, reducir el precio del peaje. Hay algunos elementos que son fácilmente normativos, pero acá lo importante que hay que poner en tela de juicio es que lo que ha puesto este gobierno es que por fuera de la normativa además nacional es creer que la libertad de competencia está por encima del interés general. Y eso en ningún artículo de la Constitución permite que la libertad de la competencia esté por encima del interés general, ¿no? Por lo tanto, es posible limitar la libertad de mercado por el interés general. Yo creo que ahí debemos ampararnos hacia cualquier atropello que últimamente es el patrimonio de los uruguayos. Es lo que hemos conquistado, lo que hemos construido a lo largo de los años, con mucho esfuerzo de todos los trabajadores. Entonces, no puede pasar así nomás, ¿no? Cuando en el bloque pasado estaba hablando con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, y él decía, bueno, que hay cosas que hay que discutir, como el cambio de la matriz productiva. Pero ¿qué papel juegan las empresas públicas o pueden jugar las empresas públicas en ese programa de desarrollo nacional? Sin duda, yo creo que ahí además es interesante porque antes se decía que a través de las compras públicas o a través de las cosas que, ¿no? Vínculos entre las empresas públicas y la universidad, se podía favorecer determinadas sinergias. Yo creo que hay que ir mucho más, ¿no? Yo creo que hay que ser más audaces en ese sentido. Creo que uno de los debes del Frente Amplio, más allá de que logró reconstruir las empresas públicas, ¿no? La fibra óptica, el cambio de la matriz energética, la reconstrucción de ANCAP que venía de 20 años sin inversión. El desafío es pensar cómo insertamos a las empresas públicas en la transformación de la estructura productiva, ¿no? Que fue algo que no pensamos. Y hay un elemento clave que es la inversión en ciencia y tecnología. Cómo creamos polos en las empresas públicas que, relacionados entre sí, relacionados con la academia, impulsen desarrollo tecnológico. Pero no solo eso, sino también cómo puedan a su vez impulsar, ¿no? Crear nuevos sectores, nuevas actividades que puedan generar en sectores dinámicos, no a través de las compras, sino a través del apoyo directo, ¿no? Porque en el Estado hay un montón de instrumentos de apoyo, pero que no tienen el correcto, digamos, no tienen un uso racional hacia objetivos, ¿no? Yo creo que lo que debemos aspirar es, teniendo los recursos que ya tenemos, la plata que gastamos en incentivos fiscales, en subsidios, en compras públicas, bueno, intentemos organizarlo de forma de que podamos planificarlo de forma eficiente, ¿no? Porque ese es el desafío que tenemos presente. Entonces las empresas públicas tienen un rol clave. Primero porque actúan en sectores estratégicos, energía, la base industrial para ni que hablar de las telecomunicaciones, para el potencial que pueden dar para nuevos sectores tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial, relacionados con el desarrollo de aplicaciones. Pero debemos pensar también en que conduzcan, ¿no? En que no solamente den plata y miremos a ver cómo les va. Sino ¿Y esa plata que dan, tienen que para vos volcarlas a rentas generales o se tienen que reinvertir en la propia empresa pública? Yo creo que deberíamos pensar ¿Se ha discutido alguna vez esto? Sí, ¿no? Deberíamos pensar en empresas públicas que corran riesgos, ¿no? Invirtiendo, apoyando startups, y que por supuesto tengan un control, una conducción estatal, pero donde haya espacio para la innovación, pero que haya un retorno, ¿no? Porque creo yo que eso es un poco también lo que nos hemos quedado. Yo creo que está aquella famosa frase de Astori, ¿no? No elegimos ganadores ni perdedores. Bueno, a ver, yo creo que el mercado ha dado pruebas de que solo no puede solucionar la crisis ambiental, las desigualdades territoriales que hay en el Uruguay. Tenemos kilómetros y kilómetros de territorio que están subutilizados. El mercado no va a solucionar eso.
Lo que precisamos es una planificación, una centralización, pero no tampoco que venga desde arriba, sino que sea diálogo, participación de la propia gente del territorio, participación de los trabajadores, ¿no? Que de esa forma pueda, y tampoco que sea todo Estado también, porque está también ese mito, no, nosotros vamos a poner miles de empresas públicas, no, que sean dinamizadoras del sector privado y que también la planificación lo que hace es ver desde arriba lo que el sector privado de abajo no puede, porque es necesario coordinar, por ejemplo, la falta de proveedores que puede tener uno. Si vos juntás el proveedor y la academia, ¿no? Pueden generarse sectores que el mercado solamente no lo puede hacer. ¿Se te ocurren algunos sectores que podrían? Y bueno, eso es hay varios estudios ya, no que vamos a inventar, ¿no? Pero Antel, por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico que tiene Antel, el potencial que tiene para las telecomunicaciones, para el desarrollo de aplicaciones, para el desarrollo de la inteligencia artificial y que sea un proveedor de inteligencia artificial para todo el tejido productivo. Pero puede ser, los sectores suponen las industrias creativas, la industria audiovisual, las energías renovables. Ahí no hay, creo que, mucho que inventar. Yo creo que ya hay varios estudios que han demostrado cuáles son las potencialidades que tiene el país en función de los sectores dinámicos a nivel internacional. El tema es que si dejamos que el mercado simplemente desarrolle esos sectores, o también le damos un impulso del Estado que tenga una visión que no pierda la rentabilidad, porque la visión social no es apoyar emprendimientos que no tengan rentabilidad, sino simplemente organizarlo de manera eficiente. Y por otro lado, para terminar, que asegure que los frutos de ese cambio tecnológico, los frutos de esa transformación, lleguen a los trabajadores. Eso tampoco lo hace el mercado. Por lo tanto, ahí también hay un rol que tenga que hacer el Estado de decir, bueno, el derrame no llega, no es que podemos ser un país de punta sin que con salarios sumergidos. No, la apuesta es que haya también una apuesta al fortalecimiento de la organización sindical, de trabajadores calificados, que puedan de alguna forma disputar una mayor porción del trabajo, pero también que puedan también pensar programáticamente y discutir también parte del proceso productivo. Creo que eso es lo que tenemos que mirar. Siempre que nos hablan de las empresas públicas, nosotros pensamos en OCE, pensamos en Antel, pensamos en UNTE, pensamos en ANCAP. Pero ha habido discusiones, incluso en Congreso del Frente Amplio recientes me refiero por lo menos en el último, no sé, pero en el anterior, de otras posibilidades de empresas públicas. No sé, eso está en discusión en este momento. Recuerdo, por ejemplo, bueno, las discusiones sobre AFE son bastante habituales, pero también llegó a discutirse una flota pesquera, no sé, ¿cómo es una...? Flota pesquera estatal. Sí. Sí. ¿Eso está en discusión? Eso está aprobado en el Frente Amplio, la flota pesquera estatal. Por lo tanto, creo que sí, que va a estar. ¿Está aprobado de hace 2 congresos o en este también? No, en este también se aprobó. Pero salvo ese caso que creo que está aprobado, lo que yo creo es que hay que, de alguna forma, pensar en que haya también una ponderación entre los elementos sociales y los elementos técnicos y de rentabilidad también. Porque también hay una disputa ideológica ahí en cuanto no tiene que ser todo rentabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Alur puede haber un pero tampoco tiene que ser todo a pérdida. Claro, pero tampoco tiene que ser todo a pérdida, porque también eso es un daño de alguna forma. Capaz que está hablando un título personal acá porque no lo tenemos muy discutido, pero también eso corremos el riesgo de que se nos conviertan en tiros en contra, ¿no? Pero yo creo que igual... por ejemplo, porque siempre es crear una estructura, y después es un clavo si es la pérdida. Claro, pero en términos territoriales, ¿no? Uno que ha recorrido el país, yo recorrí el país presentando el programa del Frente Amplio, y vos claramente ves que lo que puede generar un proyecto productivo, pero que es más allá del proyecto productivo, es cultura, es salud, es educación, y todo eso, de alguna forma, es parte también de una vida social, de una generación de conciencia, de una generación de comunidad, ¿no? Que debe estar unida a todo esto, ¿no? No puede ser solamente que el proyecto productivo instalado ahí como un enclave, ¿no? Debemos pensar el desarrollo territorial asociado a que la gente quiera vivir ahí, pueda tener un teatro, pueda tener un cine,
pueda estudiar en la universidad, pueda tener un hospital de calidad. Una última, Rodrigo. ¿Está en carpeta la posibilidad de desarrollar empresas mixtas? Porque yo recuerdo, por ejemplo, Pepe Mujica diciendo que capaz que es un mecanismo por el cual regresen capitales de uruguayos que están que formaron activos en el exterior, pero que están allá, andás a ver dónde, que son muchos miles de millones de dólares, no te creas que son. Y de repente un atractivo puede ser plantearle negocios conjuntos con el Estado, desarrollar empresas mixtas, digamos, ¿viste? Esas que son como de gestión privada, pero... Sí, la legislación hoy día lo permite, ¿no? O sea, pero una cosa es que lo permite, otra cosa es potenciar. Sí. Yo lo que creo que lo que debe haber cuidado ahí es que la conducción del Estado tiene que estar clara, ¿no? Es decir, ¿o la conducción del privado? ¿O la conducción del Estado? No, la conducción debe haber los incentivos necesarios para que el Estado invierta, sí, pero el eje estratégico de conducción no puede venir al privado a decir vamos a plantar acá a pesar de que estamos rompiendo el ambiente, ¿no? Pero hay un modelo tipo chino que te dice, bueno, el Estado es propietario, pero la gestión se lo dejamos a los privados. O sea, no sé, son modelos. Pero los límites los ponemos nosotros de alguna ¿Y eso forma, está ¿no? en el programa, la posibilidad de impulsar ese tipo de inversiones? Sí, está la posibilidad de impulsar asociaciones con privados, especialmente en sectores tecnológicos. Creo que tenemos mucho para aprender todavía ahí, ¿no? Y ahí también Como hay por que ejemplo biotecnologías. Claro, por supuesto, sí. Y ahí también lo que hay que tener presente es que, y ya hay que ir con la idea de que también algunos pueden fracasar también, porque como toda empresa privada fracasa, ¿no? Entonces, debemos darnos la oportunidad de probar, de experimentar, por supuesto que con el cuidado que tiene que ver con los fondos públicos, pero muchas veces hablamos de pocos de millones, ¿no? De que para hacer la pública no son nada, pero que potencialmente para el desarrollo del país puede haber. Y que ya existen los instrumentos, la ANI, ANDE, hay otro tipo de instrumentos del Estado que ya están utilizando ese tipo de apoyos, pero que lo que creo yo que falta es pensar y cómo mancomunar de forma eficiente esos esfuerzos para realmente poder romper con el ciclo de que no solo sea crecimiento y distribución, sino que podamos pensar qué crecimiento es. Última, Rodrigo. De la parte, está el programa, pero se ha dicho que hay que bajarlo a un plan. ¿Se está en ese proceso? Bueno, sí, actualmente le pasa que el presidente elaboró ya las 33 prioridades, ¿no? Sí. Que fue como un resumen del programa. Lo que sí está elaborando, estamos en un proceso de ver qué elementos faltan, ¿no? Qué elementos faltan profundizar. Yo creo que celebro que también se haga de forma democrática, porque muchas veces se hacía entre los 3 o 4 asesores. Creo que en ese sentido se está abriendo a las unidades temáticas, se está abriendo a los técnicos, se está abriendo también a la estructura del Frente Amplio, que está siendo mucho más partícipa de esa discusión. Creo que después también la propia dinámica de la campaña va a ir marcando cuáles son los elementos que pueden ir surgiendo. Y de las propuestas que presentó Carolina Cose cuando estaba en su campaña interna, que presentó planes, ¿no? Sí. ¿Se van a estar recogiendo también? Sí, están a disposición, por supuesto. Está a disposición y estamos en un proceso de ir viendo cómo se pueden ir compaginando con Yamandú y con Carolina, viendo de qué manera también pueden ir trabajando, soltándolas a lo largo de la campaña, de acuerdo cuando surjan los momentos adecuados. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Borga. ¿Es tu primera nota en televisión? Mi primera nota, sí. Para mí, saliste muy bien. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Borga. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi. Adelante. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega La Zaranda con Manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, la culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan, los que nos ponen el me gusta, los que se suscriben al canal y los que con el QR van y se hacen socios. Eso todavía muchas más gracias. Ya estoy acá con mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va, Popi? ¿Qué tal? Aprovechando el veranillo. Aprovechando el veranillo. Antes que se venga el inviernillo de nuevo. Sí, dice martes o miércoles vuelve. Dice. Popi, eso me hace recordarle a la gente que a fin de año nos vamos. Nos vamos para México, al veranillo mexicano. ¿Eh? Vamos a pasar fin de año en la Ciudad de México, vamos a estar varios días recorriendo la Ciudad de México, alrededores y otros estados mexicanos. Y después nos vamos a la Playa del Carmen, en enero, a pasar un verano espectacular, chingón. De sufrimiento. Chingón. La gente que quiera ir o que quiera averiguar, en el 092-982-986 puede averiguar, piden ahí el PDF, te mandan toda la información. Y por supuesto, vamos a estar muy contentos de viajar con ustedes en este, que va a ser el tercer viaje internacional de Legítima Defensa, que yo llamo viaje de la victoria. Vamos a ver si es eso, ¿no? Sí, voy a decir de Claudia. Seguro que es la victoria de Claudia. Siempre decía Sonia, la bautizada, ¿no? Que asume ahora el 1 de octubre, ya va a ser Claudia Sheinbaum la presidenta de México en ese momento. Ya fue electa, pero quiero decir, va a ser asumida ya. Bueno, Popi, analicemos hechos de esta semana. Hay un hecho que de la semana y más allá, ¿no? ¿Cuál? La aparición de los restos en la Batallón 14. ¿no? ¿Te acordás que Roger Rodríguez, sí, periodista, querido amigo además? Lo tuve de compañero también. Yo también, gran amigo, y uno de los investigadores más importantes sobre este tema de los derechos humanos. ¿No era Roger el que decía que el Batallón 14 le decían Arlington? Arlington, por el cementerio de Estados Unidos, ¿no? Donde están los militares. Porque me parece que lo que dice el intendente de Canelones, Matieida, Metedieira. ¿Cómo es? Metedieira, porque yo me confundo. De que ese batallón quizá debería dejar de estar en la órbita de las Fuerzas Armadas y pasar a estar en otra órbita, porque es un cementerio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es un cementerio. Sí. Es Arlington. Efectivamente. Esto demuestra que es un cementerio clandestino. No sé si es el único. No, por el 13 también hubo cuerpos hallados, ¿no? Bueno, este apareció cerca de donde se había encontrado a María Sanjurjo y Castro y Ricardo Blanco. Pero además decía... Blanco Valiente fue encontrado también en el 14 y Julio Castro. Sí, escuchaba a Ignacio Randonea, decir que esto desmiente la operación Zanahoria. Aquellos que desenterraron, los cremaron, los tiraron al río, ¿no? O si lo hicieron, no lo hicieron con todos, porque aparecen cuerpos. La tierra habla. Es muy emocionante cada vez que sucede. Y entierros primarios, ¿no? Enterramientos primarios. Sí, sí, con cal. Abajo arriba hay una losa. Qué barbaridad. ¿No?
En el mismo momento en que aparecen estos cuerpos se está discutiendo porque la ANEP quitó el concepto de terrorismo de Estado de los programas de historia. O sea, además, qué crueldad, qué frialdad, qué cosa espantosa los que van a hacer eso, ¿no? Es muy conmovedor cada vez que aparece los restos de algún compañero. Me han dicho por ahí algunas de las personas que podrían ser, pero no tengo idea. hay que... Un mes, parece, ¿no? ¿Eh? No tienen que definir el sexo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, me han dicho algunos nombres que podrían ser porque hay testimonios de que estuvieron ahí, en el 14. Sí. Obviamente no vamos a adelantar nada, hay que esperar las investigaciones. Pero estos venían de la tablada, ¿no? Eso que está en la foto ahí, es la losa esa que le ponen de cemento, que está ahí en la foto. ¿Viste allá donde están las piernas, parece? Sí. ¿No? Es terrible eso. Ese es un hecho muy importante, significativo. Este lunes pasado apareció este cuerpo y vamos a esperar a que se determine cuál de nuestros compañeros desaparecidos es. Pero por lo menos yo ya estoy convencido de que efectivamente aquello que había escuchado Roger hace ya muchos años es cierto, es Arlington, es un cementerio clandestino. El batallón 14 es un cementerio clandestino. Y seguramente haya más cuerpos. Seguramente haya más cuerpos. Sí, a lo mejor decía, los vamos a encontrar. Sí. Y la verdad que el trabajo que están haciendo es muy impactante. Y lo vamos a encontrar, sí. Lo vamos a encontrar. Además es un impacto tremendo encontrarse con eso, ¿no? He leído testimonios de los trabajadores, no los antropólogos solo, sino los trabajadores que... Los de Canelones. Sí, que dice que además van cada día con más convicción a trabajar, como diciendo, esto es una responsabilidad, es impresionante lo que están haciendo. El grado de compromiso que tienen. Porque es un trabajo muy difícil seguramente esto, ¿no? Sí. No podés hacer, es con mucho cuidado todo, no es un... Claro, nos sigue limitando el silencio, la omertá de los militares, de los mandos militares. Que hace que haya que buscar así, sin tener orientación, sin tener, ¿no? Sin decir acá están, ¿no? Claro. Bueno, ese es un tema importante, un tema significativo, como vos decís, no solo de la semana, sino un tema históricamente significativo. En relación con los temas que podríamos ubicar como más coyunturales, para mí esto que sucede con las encuestas, tanto de cifra y opción, es un golpe duro para el gobierno, ¿no? Para el oficialismo, pero particularmente para el Partido Nacional. Para el Partido Nacional. Que ve que se está desmoronando. Si yo miraba una encuesta, creo que era de opción, donde bajaba el Partido Nacional y subía el Partido Colorado. Como si hubiera un trasiego de votos desde la fórmula del Partido Nacional a la fórmula del Partido Colorado. Yo creo que ahí va a haber, por la intención de Ojeda, es pescar en la pecera, ¿no? Del Partido Colorado en general, porque además ahora aparece la posibilidad de que Bordaberry presente una lista al Senado y hace un acuerdo con Burméndez y, ¿cómo se llama el ministro de Turismo? Viera, Tabaré Viera. Habría dos bloques, pero me parece que la búsqueda ahí es del voto más conservador, ¿no? Y se lo sacan a sus compañeros de coalición. Pero es que es en la pelea, en la pecera. Sí, la pecera. Están liquidados. Sí, bueno, pero el problema que tiene el oficialismo es que tiene que salir a buscar votos afuera en este momento, dado la intención de voto que le marcan las encuestas, ¿no? Sí, pero vos fíjate que es muy difícil que consigan votos afuera con las políticas que tienen, ¿no? ¿Vos le das ya perdida la elección? No, yo no doy perdida la elección. Yo lo que digo es que hay una disputa dentro de la coalición gobernante que no sé si tendrá éxito. Me parece que no, pero Ojeda pretende constituirse, o el Partido Colorado con los apoyos de Bordaberry y Ojeda con otros sectores,
en el que lidere la coalición. ¿Quién lidera la coalición? No estando la calle Pou, ¿no? Lo que pasa es que lo que le está planteando el Partido Colorado en este momento a la coalición, al electorado de la coalición, digamos, si existe tal electorado para la derecha, es, mira, esta fórmula que tienen estos, o sea, está cayendo. Sí, no joda a nadie. No joda a nadie, Delgado, Ripoll. Y además, los blancos están, pero hasta las manos en hechos de corrupción y van a seguir apareciendo. Que los involucra a todos, las intendencias, el gobierno nacional, la mitad está desfilando por los tribunales, acaban de darle 2 años de cárcel a Romina Celeste. Y entonces dice, bueno, Ojeda por el contrario, capta votos de esos que pierde la coalición, y si Bordaberry dice, bueno, este es el momento, me presento y está lista, mi lista va a ser la lista más fuerte. Debe mirar como diciendo, chavo, con eso ya otro impulso, pero nuevamente captando votos del Partido Nacional y votos de Cabildo Abierto, que está en un carnaval interno, que es nuevamente esa especie, están como la orquesta aquella del Titanic, mientras se hunde haciendo un festival, ¿verdad? Sí. Tiene buena chance de... ¿Vos decís que puede caer más el Partido Nacional? ¿Que se pueden emparejar? Me parece, es una impresión mía, hay que ver las encuestas. Primero que la fórmula no despega, ¿no? No, se hunde. Y después están todos los aspectos de esto de... Otro tema que importa también, que es responsabilidad del Partido Nacional, la inseguridad. No se resuelve. Los homicidios son... Un niño de 8 años balearon el otro día, ¿no? La violencia no desaparece. Y yo qué sé, no está Bonomi, ¿a quién me vas a echar la culpa? ¿No? ¿Sabes lo que pienso, Popi? Que si en las próximas encuestas, del mes de agosto, cae un par de puntos el Partido Nacional, empieza a converger Partido Nacional y Partido Colorado. Es lo que te decía. Y no sé si se llegan a empardar, lo cual sería... catastrófico. Para los blancos, catastrófico. ¿Sí? Porque además en ese trasiego hay pérdida. No es el 100 que se va el 100 para el Partido Colorado. No, además derraman para afuera gente que primero pasa a los indecisos, pero después votará a la fórmula de Orsi. Sí, pero hay otra cosa más, que no tienen, como en la vez pasada, que eso perjudicó mucho al Partido Independiente también, una especie de centro más tirado hacia posiciones progresistas. En la mirada del electorado, que era en el imaginario colectivo, que era Talvi. No hay un Talvi en esta elección, ¿no? Que tenía otras posiciones. No hay un Talvi. Lo que está jugando es el Partido Colorado a captar el voto más de derecha. Se lo saco al herrerismo y se lo saco a... Vos fijate los planteos, ya lo vieron ustedes el viernes pasado, los planteos de Heber. Hay una corrida de la coalición hacia la derecha que es muy grande, ¿no? ¿Qué disparate entonces que cometió Álvaro Delgado designando a Valeria Ripoll? En un término como muy abstracto, uno puede entender, dice, designo a alguien que tiene una trayectoria dentro del sindicalismo y de la izquierda para juntar votos ahí. Pero justo a Ripoll, que era obvio que no iba a llevarle ni un voto de la izquierda, porque la izquierda no se confunde en este país. Es muy raro eso. No. Te voy a votar porque pusiste a Ripoll. No, y se dispara para otro lado, ¿no? Y sí, no dispara para presidenta de OM, además. No, dispara para la no frente amplista, ¿no? La izquierda no frente amplista. No, un disparate. Y entonces empieza a desmoronarse esa fórmula y a crecer la del Partido Colorado y a crecer, por supuesto, la de Orsi. Entonces suceden 2 cosas, a mi gusto, simultáneas. Por un lado, empieza a estar en disputa quién tiene más votos en la coalición. Y por otro lado, empieza a generarse la posibilidad real de que el Frente gane en primera vuelta. Sí, o que tenga mayoría parlamentaria. Te doy firmado que si Ojeda termina pasando a Delgado, el Frente gana en primera vuelta. O emparándolo. Lo cual sería un sacudón, ¿no? Un sacudón. ¿Y al Partido Colorado qué le conviene? ¿Que la coalición gane? ¿O que el Frente gane en primera vuelta, pero volver a disputarle el liderazgo de la derecha?
yo creo que la aspiración del Partido Colorado, que la debió tener Sanguinetti y no pudo, era liderar la coalición de la derecha, ¿no? ¿Y te parece que es más importante para ellos liderar la coalición de la derecha o que gane el... No, lo importante es ganar, ¿no? ¿Que gane la coalición? Ganar la coalición y ellos liderar. Esa es la... Eso es win-win. Yo te digo, bueno, ¿qué está, pasa? pero, lo más probable, digo, ¿cuál es la intención? Fíjate cómo hizo, porque la calle tuvo sus virtudes en el manejo de la política, ¿no? Nunca le hizo caso a la coordinación de los sectores de la... Como decía Botini, tuvo un gobierno radial. Hablaba de a uno. ¿Cómo es que decía él? Pica pica, después redondilla, ¿no? Bueno, entonces... Pero la redondilla te la debo igual, ¿no? Sí, claro. Pero, entonces, acá el problema es en esa familia ideológica, ¿quién es el pater familia? ¿No? Lo fue la calle Pou. ¿Va a ser Delgado? No sabemos. No tiene pinta. No tiene pinta. Y estos sucesos de corrupción como el de Caram y Valentina dos Santos Caram, que además a cada paso que tratan de aislar, de confinar eso, un problema de Artigas, se entierran más. Ahora apareció... Porque aparecen los videos de que el Mides financiaba a Valemprender. Sí, pero no solo el Mides, ahora apareció la OPP también. La OPP. Con mucho más plata, 18 millones de pesos. Y el Partido Nacional está desesperado porque Valentina dos Santos, que la daban segura ganadora como intendente, ahora le quitan el lema y no se puede presentar porque ya participó en la interna. ¿Y eso qué es? Es una movida desesperada para que esto no siga afectando sus posibilidades nacionales. Para encapsular el problema. Y no lo logran. Además yo no sé si poco antes de mayo no vuelve, no admite, porque Valentina son 6 meses, ¿no? Sí, pero si no tiene el lema no se puede presentar. Pero lo que la vuelva a admitir, te digo. Tiene una agrupación de Artigas plantea. Fíjate lo que pasó con Moreira, lo admitieron de nuevo, ¿no? Ah, decís que la echen ahora para traerla después. Popi, si hacen ella eso... renunció, acordate que ella... Sí, pero si la traen después para la elección... ¿Y qué hicieron con Moreira? Ahora le prohibieron el lema. Pero era otro momento, era un clima de ganadores se sentía. Y ahora están en un clima que cada día tienen menos votos. Sí. ¿Sabes lo que es perder 7 puntos, como dice que perdieron? Cifra y opción. Hay uno que le baja de 28 a 20 y otro de 33 a 27. Opción, sí. Es mucho. ¿Te acordás que veníamos analizando que según la usina de percepción habían perdido el 20% de su electorado? Y ahora parece que perdieron casi el 30% de su electorado. En un mes, Popi. Un disparate. ¿Habrán llegado a su piso? No sé. Para mí se caen más, ¿sabes, Popi? Sí. Las próximas encuestas lo van a mostrar y... Chau, chau. Hay que ver si repuntan después o no. No creo. Tienen todo muy complejo. Porque una cosa que decía el economista que estuvo antes, ¿cómo se llama? Rodrigo Gorga. Es que la bajada de la inflación, que es verdad, que decía también Alberto, es verdad, bajó la inflación. ¿A qué costo? Porque está claro que tener una inflación de varios dígitos es espantoso. Pero tener inflación de un dígito no quiere decir que estés bárbaro, porque puede ser reducción del consumo, baja del dólar. Sí, enfriamiento de la economía. Enfriamiento de la economía, ¿no? Porque vos encareces el crédito, hay menos inversión productiva, y entonces obviamente la demanda es menor, ¿no? Más allá de que yo creo que siempre el problema de la inflación no es mayor demanda que oferta, ¿no? Sino que es no se trabaja en cómo se forma, en la conformación de los precios, ¿no? Y además creo que Uruguay tiene mucha capacidad productiva ociosa, ¿no? Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Nos vemos el domingo que viene acá, en Legítima Defensa, segunda dosis. Sí, sí. Nos quedamos sin cosas por analizar, pero bueno, ya no hay más. Sí, dar nombre a Diego Labat. Está el tema del Diego Labat como... No es nada el Labat. No. Y además está lo de la Junta de San José y la Junta de San José. Pero nos quedamos sin... Gracias, Popi. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.